montón de circunstancias diferentes. Dicen aquellos estudiosos que van a hablar del miedo, nos van a decir que hay diferentes miedos en nuestra vida que nos atraviesan a todos. Hasta los 7 años a la distancia, hasta los 14 años a la cercanía, hasta los 21 años a los cambios, hasta los 28 años a la continuidad, hasta los 42 años a perder algo, ¿no? A los 49 llegamos con miedo a la continuidad, otra vez aparece el miedo al cambio hasta los 56 años, luego la cercanía, luego el abandono, y entre los 70 y los 84 años dicen que aparece el miedo a perder. Muchas veces hemos escuchado que aquellos hijos de Dios no debemos tener miedo. Lo sabemos decir, lo pensamos, y en algún momento esto nos mortifica. Sin embargo, vamos a ver hoy varios textos en la palabra de Dios donde Él nos va a enseñar que el miedo existe, que está, pero también nos va a indicar qué va a transcurrir o qué debe hacer un verdadero hijo de Dios por haber pasado por estas etapas, qué es lo que nos va a marcar. Miren, en el libro de Isaías, el profeta Isaías dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y va a ir un poco más, va a decir: no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Ya no habla solo del temor o del miedo, sino de la angustia. Es una de las cosas que nos sucede cuando aparece el miedo. El miedo nos va a paralizar, nos va a hacer perder toda la orientación que teníamos o las seguridades. Justamente de eso se trata lo que va a producir el miedo. Pero la Biblia no va a decir que los hijos de Dios no debemos tener, sino que nos va a enseñar a que no temamos, que el temor está, pero que no lo tengamos. Vamos a leer allí en el libro de Josué. Miren lo que va a decir allí, este texto tan conocido. Yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, y dice: no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Vamos de vuelta. Yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, y no tengas miedo ni te desanimes. Decíamos en el texto anterior la angustia, el desánimo, y seguimos allí. El apóstol Pablo va a escribir a los Filipenses en el capítulo 4, versos 6 al 7, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, donde la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Otro elemento precioso que Dios nos ha dado, que es la oración. Hemos hablado tantas veces sobre esto, ¿no? La oración, pero también la oración en el momento de temor y temblor, de angustia y de parálisis, es un elemento hermoso que Dios nos ha dado. Miren, hagan memoria el Salmo 23. Dice el Salmo 23: aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. El temor está, pero también está nuestro Dios, el poder de nuestro Dios que nos acompaña. Dice también en el libro de Salmos: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 118, 6. Y luego dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, depositando en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Otra cosa que nos va a dar el miedo, ansiedad, porque no sabemos qué es lo que va a acontecer. Porque dijimos la angustia, la tristeza, el perder esa orientación, eso que nos abruma, que no nos deja pensar. Y la palabra de Dios nos dice todos estos elementos que Él nos ha dado, que son herramientas preciosas y espirituales para que nosotros, sus hijos, cuando el miedo aparece, podamos conducir y trabajar sobre estas cosas. Dice allí el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino poder de amor y de dominio propio. Todos elementos que Dios ha puesto en la vida de aquellos que hemos creído en Él.
por los cuales hoy estamos de pie, por los cuales en esta etapa de tanto miedo, temor y temblor, y lleno de dudas, lleno de temores, lleno de angustias, lleno de tantas de estas cosas que hemos leído en los mismos pasajes de la Biblia, vamos a encontrar que siguen estando en tu vida y en la mía. Sin embargo, el Señor nos ayuda a que estos miedos desaparezcan de nuestra vida, porque Él es el que está al mando, Él es el que está gobernando. Miren, cuando Pedro clamaba a Jesús de aquella barca y Jesús le invita a caminar sobre las aguas, Pedro arrancó y empezó a caminar. ¿Y qué pasó? Cuando tuvo miedo, cuando miró las circunstancias, Pedro se empieza a hundir. Qué parecido a lo que nos pasa todos los días a cada uno de nosotros. Le pasó al apóstol Pedro, estaba con Jesús, tenía todas las condiciones dadas para que no sucediera esto, sin embargo hubo temor. El temor nos provoca todas estas cosas y nos quita el gozo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, sus hijos. Pero quiero terminar en este tiempo leyéndoles allí un pasaje del libro de Proverbios, capítulo 29, verso 25. Esto que no es más que una declaración de algo que vos y yo conocemos. Dice allí el libro de Proverbios: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Cómo nos ata el miedo? A un montón de circunstancias. Vos y yo sabemos qué pasa con el miedo en nuestra vida. Pero hemos leído hoy una cantidad de textos en la palabra de Dios donde el miedo no desaparecía, sino que estaba y hacía todas las consecuencias que vos y yo conocemos cuando esto aparece. Pero también la Biblia nos enseña que el que está al mando verdaderamente en nuestra vida es el Señor Jesús, a través de la obra que ha hecho en cada uno de nosotros y a través de su Santo Espíritu, como venimos estudiando, para que vos y yo disfrutemos de este tiempo precioso de un Dios poderoso, valiente, que está a tu lado y que, como dice allí este libro de Proverbios, el temor nos puso lazo, pero el que oye, más el que confía en Jehová será exaltado. Y ese es el propósito de Dios para con sus hijos. Bendecirnos y glorificarle su nombre, porque la obra es de Él. Porque el miedo vos y yo lo tenemos. Lo que también tenemos son los elementos bíblicos para saber que quien está al mando de cada una de estas situaciones tan horrendas, tan deseadas para que pasen pronto en nuestra vida, son las que va a conducir el Señor. Y esa es otra de las preciosas promesas que Él nos ha dado para aquellos que hemos creído en Cristo. A veces nos quedamos solamente con este disfrutar de una vida eterna, de una salvación, de una vida nueva. En esa vida nueva están todos estos elementos, como en aquella oración de Juan. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el mal es el que nos trae el temor. Hermanos, que Dios nos bendiga y podamos pensar un poco en nuestros miedos puestos en las manos de nuestro Dios.